Listo, señor Raúl, adelante. Ya, listo. Vamos a iniciar. ¿Están viendo mi pantalla? Bueno, antes de crear una empresa, lo que tenemos que hacer es identificar dos factores. Uno son los recursos que contamos, es decir, y las actividades principales que hacemos en la empresa. ¿Okay? Si nosotros somos una empresa de servicios, ¿no? Hacemos el servicio de corte, el servicio de confección, el servicio de acabados, entonces nos ubicamos como una empresa de servicios. Si somos una empresa de ventas, una empresa comercial y todo el producto lo compramos ya listo, terminado, entonces somos una empresa comercial. Entonces, dentro de estas dos categorías tenemos o somos una empresa de integración vertical, ¿no? Hacemos desde el algodón, tenemos nuestra planta de hilandería, tejeduría, tintorería, acabados, y tenemos nuestra planta de confección, ¿no? Corte, costura, acabado, y todos los servicios de estampado, bordado, lavandería, hasta la distribución, la comercialización y las ventas. Entonces, es una empresa de integración vertical, ¿no? Donde tiene todo el proceso integrado. ¿Okay? Esto antes era rentable, antes, hace 20 años atrás, ¿no? Lo ideal, es decir, todas las empresas buscaban la integración vertical, pero ahora en estos tiempos ya no. Entonces, en estos tiempos lo que prima es la especialización, ¿no? Tenemos que especializarnos en un área y ser buenos en esa área, ¿no? Para ser rentables, para ser productivos, ¿okay? Ya no es hacer de todo, ¿okay? Bueno, vamos a ver la estructura de costos de una empresa de servicios, ¿no? El que se dedica a hacer el servicio de la prenda, ¿okay? No dispone de una marca, no dispone de una tienda comercial, sino es una empresa de confección que da el servicio justamente a estas tiendas que se dedican a vender el producto final. ¿Okay? Tenemos una prenda, tenemos una estructura de costo, en este caso, casi dependiendo el tipo de producto, si es básico el producto básico o si es el producto de moda. Entonces, cuando uno abre un negocio, ¿no? Deben combinar estos dos tipos de productos, ¿no? O bien hacer productos básicos, como tenemos en la foto, que es un polo básico, o hacer una prenda de moda, ¿ok? Lo ideal es combinar ambos tipos de rubro, hacer un 60% de prendas básicas, ¿ok? Hacer un 60% de prendas básicas y un 40% de prendas de moda, ¿ok? Combinar ambas líneas. Las prendas básicas nos sirve específicamente para cubrir nuestros costos fijos, ¿no? Que tenemos que pagar el alquiler del local, la luz, los servicios, entonces todo eso, esos son costos fijos, ¿no? Entonces, las prendas básicas nos dan un precio bajo que nos permite entrar al mercado, ¿no? Para poder, es decir, no ganamos, digamos, con las prendas básicas, prácticamente no se gana, pero sí nos va a servir para cubrir nuestros costos fijos, ¿no? Nuestros costos de todos los meses, ¿no? Y ya con las prendas de moda, donde podemos tener un margen de ganancia mayor del 20%, ¿ok? Mayor del 20%, entonces ya no va a permitir tener una rentabilidad en la prenda, ¿ok? Entonces, para ello tenemos que hacer prendas de moda, ¿no? Donde nos permita presentar una colección, tener colores únicos, diseños únicos, para nosotros tener un mayor margen de ganancia en este negocio que es bien competitivo. ¿Ok? Ya. En este ejemplo vemos una prenda de marca Nike comparando con una prenda que le da servicio a esta empresa. Entonces, esas empresas grandes, el producto lo mandan, lo tercerizan, todo se terceriza, entonces sus costos de ello es diferente, tienen otra estructura de costo, tienen mayor impuesto, ellos trabajan con los bancos, alquilan sus tiendas, sus locales, la parte de distribución es importante para ellos, los costos de fabricación
fabricación, generalmente nos tercerizan todos los servicios, y el costo de diseño, marketing y una rentabilidad del 4 al 5%, ¿no? Mientras que nuestra rentabilidad, bueno, esto depende también del país, ¿no? Ellos trabajan con dinero del banco, por eso que un 4 o 5% es altísimo, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, en una empresa que produce con sus propios recursos, ¿no? Tenemos una utilidad del 9 al 10%, en el mejor de los casos, ¿no? Llegamos al 20% de la utilidad, ¿ok? Ya, entonces, vamos a ver cuál es la diferencia que existe entre una cotización y una estructura de costos, ¿ok? Un sistema de acumulación de costos, ¿ok? La diferencia está en lo siguiente: una cotización se da antes de que empiece la producción, ¿ok? Es una estimación del precio, ¿no? Se da al cliente, ¿ok? Y con estos precios, ¿no? Con esta cotización es lo que se vende en la prenda, se vende el servicio, ¿ok? Una vez que se vendió el producto, empieza la producción. Entonces, a través de guías, de facturas, de boletas de venta, se sustenta todos los gastos, todos los costos, y se saca una estructura de costos, y se ve al final de la venta, se ve si es que hemos ganado o hemos perdido en la realidad, ¿no? Una cosa es, se cotiza, se estima, se piensa ganar un 20, un 30%, pero en la operación, ¿no? Se produce ciertos problemas, ¿no? Y resulta que el resultado final no ha sido de lo que se pensaba un 20 o un 30% de ganancias, sino puede mermar esto, puede mermar, ¿no? Por todas las deficiencias del sistema, puede mermar y puede estar reduciendo sus ganancias de 20, ir reduciendo 20, 15, 10, 0 o negativo, ¿no? Entonces uno pierde dinero, pierde por la improductividad, por la deficiencia que tiene el proceso de una empresa textil. ¿Okay? Entonces, vamos a lo que son consumos y cotizaciones. Para tener una cotización lo más real posible, lo más próximo de lo que va a pasar, ¿ok? Tenemos que hacer el cálculo de los consumos de todos nuestros materiales. Ya, la ventaja que se tiene cuando uno trabaja con una hoja de cotización es que manejamos un lenguaje técnico para negociar con el cliente, ¿no? Al cliente le tenemos que sustentar por qué se le está cobrando por el servicio, ¿okay? Eso implica cuál es el consumo de nuestra materia prima, cuál es el tiempo estándar de nuestra prenda y cuál es el margen de ganancia, ¿no? Que está dentro de nuestra cotización. Entonces, el cliente que pide el servicio, ¿no? Completo de la confección, entonces ellos nos piden una estructura de costo y nosotros tenemos que sustentar, por lo que este negocio es bien competitivo. Entonces, hay muchos que hacen el mismo trabajo, entonces, y si nosotros no somos competitivos con nuestros costos, ¿no? Vamos a perder ese pedido, ¿okay? Entonces, para ello tenemos que sustentar. Ya, por ejemplo, un polo básico, ¿no? Que es un teacher de manga corta en color sólido, en color entero, ¿sí? Con una tela jersey 30 al 1, sólido, y con un gramaje de 150 gramos por metro cuadrado. Eso es el espesor de la tela. El consumo, ¿no? Dependiendo de las medidas del molde, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Nos sale 200 kilos por cada prenda. 5 polos por kilo. Ese es el consumo. Y el tiempo estándar de la prenda, el tiempo que se demora en cortar, en coser, en acabar la prenda, doblado y planchado, es 7 minutos y medio por cada prenda. Este es el tiempo estándar internacional. Es el tiempo
que se aplica en el Perú o en cualquier parte del mundo, ¿okay? 7.5 minutos por prenda. El tiempo de corte es 1 minuto, el tiempo de confección es 5 minutos y el tiempo de los acabados es 1 minuto y medio. La suma de las 3 operaciones, corte, costura, acabado, es 7 minutos y medio. ¿Okay? El costo minuto a nivel internacional es 0.06 centavos de dólar el minuto. En soles sería 0.21 centavos, ¿okay? En soles. ¿Ya? Y el tiempo internacional se ha quedado atrasado, ¿no? En 0.06 dólares el minuto, ¿no? Algunas empresas exigen que se le pague por minuto 0.08 centavos de dólar, ¿okay? Porque nuestro tipo de cambio está atrasado con respecto al sol, ¿no? En este momento, con esta crisis, ¿no?, que hay de la pandemia, ya el dólar está empezando a subir, ¿no? Está en 3.61, 62, ¿no? Eso quiere decir que es posible que el costo valor minuto baje, ¿no?, de lo que estaba antes de la pandemia en 0.08 centavos de dólar, que era aproximadamente 30 centavos de sol por cada minuto, o que baje a lo que era antes, a 20 minutos, a 20 centavos el minuto. ¿Qué significa? Que el costo de confección, por ejemplo, si uno quiere pedir un costo de confección, quiere mandar su corte a un servicio de confección, entonces, si el teacher tiene 5 minutos de confección, ese 5 minutos lo multiplicamos por el valor minuto, que es a 0.08 centavos de dólar, sería 5 por 0.30 centavos de sol, costaría un sol 50 el servicio, ¿ok? Eso era antes de la pandemia, ¿no? Cuando el tipo de dólar estaba bajo, ¿ok? Posiblemente este costo baje un poco más porque nuestra moneda se está devaluando frente al dólar, ¿ok? Está subiendo el dólar. Ya, entonces, viendo otros ejercicios, por ejemplo acá hemos pasado, en este caso, esta prenda lleva un estampado de 2 colores, el que le da el valor agregado a una prenda es el estampado, es el bordado, son las aplicaciones, son los procesos de lavandería, ¿no? Todo eso le da un valor agregado a la prenda, si no sería una prenda básica, ¿ok? Una prenda básica está formada por tela, ¿ok? Y la confección, ¿no? Que son todos los elementos, todos los aditivos que son el hilo de coser, las etiquetas, los botones, los cierres, etc. ¿Okay? El que le da valor agregado a una prenda son las aplicaciones que le introducimos al producto, ¿no? Que son los estampados y bordados y los procesos de lavandería. ¿Okay? En este caso, esta es una prenda que tiene un estampado a 2 colores. ¿Okay? Ya. Ahora, este es otro tipo de prenda que es un polo box listado de manga corta. Es un piqué, es una tela más elaborada o es una tela listada, entra varios colores. El costo de una tela listada es más caro, es superior, porque es un título más fino, es un título más grueso que el anterior, que era un 30 al 1. Este es un título 24 al 1, que es un hilo un poquito más grueso. ¿Okay? Es una tela listada que tiene un costo mayor que una tela sólida, es de 210 gramos por metro cuadrado, es una tela más gruesa. El consumo es de 350 kilos por prenda, ¿no? Sería el rendimiento de esta tela sería 1 entre ese consumo. 0.350 estaría rindiendo nuestra prenda 2.85 prendas por kilo. ¿Okay? Por cada kilo nos está rindiendo 2.85 prendas. Y el tiempo estándar de un polo box es de 17.5 minutos, ¿no? Si lo partimos en los 3 bloques del proceso de la confección, tenemos el tiempo de corte es 3 minutos, lo que es el corte en tela listada, ojo, cortar un polo box en tela listada es
el triple de tiempo que se demora en cortar un polo t-shirt básico, ¿ok? En color entero. Entonces, demora 3 minutos el proceso del tendido, del corte, del numerado y el habilitado de los paquetes que van a entrar en la línea de costura. ¿Okay? Luego viene el tiempo de la confección, que es 12 minutos. Un polo box es de 12 minutos en color sólido, entero. Como es un listado, el tiempo aumenta aproximadamente en 1 minuto a 1 minuto y medio, ¿no? De 12 se va a ir a 13 minutos, más los acabados, que es minuto y medio, ¿no? Aproximadamente estos 3 tiempos nos está dando un tiempo estándar de 17.5 minutos, ¿okay? Y ese minuto, cada minuto tiene un costo, ¿no? Que es 0.06 centavos de dólar, que es lo mínimo, hasta 0.08 centavos de dólar, que es el máximo que una empresa paga por ese servicio, ¿ok? Entre corte, costura y acabado. Y los bordados, bueno, acá lleva un bordado pequeño en el pecho, en el lado izquierdo, de 500 puntadas, ¿no? Por prenda, ¿no? Entonces son 500 puntadas, lo que es bordado se cotiza por el número de puntadas. Y cuando es estampado, se cotiza por el número de colores que va a ir en ese dibujo. ¿Okay? Ya, ahora tenemos otro tipo de prenda que es una casaca, es el mismo ejercicio, ¿okay? Está formado por una tela drip, tiene un consumo de tela, tiene un tiempo estándar de producción y tiene unos, digamos, servicios que le da el valor a la prenda. Tiene un estampado a un color y tiene un bordado de 3.000 puntadas. Todas estas variables para mí va a ser parte de la estructura de una cotización, ¿no? Necesito todos estos valores para poder cotizar la prenda, ¿no? Tenemos un pantalón denim, igual un pantalón denim de 15 onzas, que es el peso de la tela, un consumo de 0.450 kilos por prenda, un tiempo estándar de 23 minutos, y la suma de corte, costura y acabado, tiene un estampado de 3 colores y un proceso de lavado, ¿no? Un proceso de lavado con enzima. ¿Okay? Ya. Esto de acá, que les estoy mostrando, es una estructura de costos para una cotización. ¿Okay? Entonces, el costo más importante de una cotización es la tela. Luego vienen los avíos, que son todos los materiales que no es tela. Ojo, ahí están los hilos de coser, las etiquetas, los botones, los cierres, las bolsas, la caja, ¿no? Todos los elementos que no sea tela es un avío, ¿ok? Eso representa un porcentaje bien pequeño, ¿ok? Bien pequeño. Luego viene el costo de fabricación. Es todos los servicios. Tenemos el corte, tenemos la costura, los acabados y tenemos todo el proceso de estampado, bordado, lavandería, todo está dentro del costo de fabricación, ¿no? Que representa un porcentaje de la estructura de costo, ¿no? Luego se considera una merma, ¿no? Que máximo es del 1 a 2%, en este caso le estamos dando 0.6% de merma. Siempre en un proceso, siempre van a haber prendas de segunda, ¿no? Que es una merma, y esa merma le tenemos que cargar a nuestra estructura de costos, ¿no? El cliente asume un porcentaje, ¿no? Entre 1 y 2%, más de eso ya no quiere aceptar, ¿no? No es inflar nuestra estructura de costo poniendo una merma, ¿no? Grande. Ese ya es problema de cada empresa, ¿no? Entonces, un cliente no va a asumir todos los problemas que uno tiene, ¿no? Luego vienen los gastos generales. Aquí está la gran diferencia a veces de una empresa a otra, ¿no? Los gastos generales son todos los gastos que no entran directamente en el producto. Vemos acá, en el producto entra la tela, los avíos y la transformación. Entonces, todo lo que no es tela, avío y transformación, como son los gastos administrativos, los gastos de venta, los gastos, digamos, de representación, ¿no? Entonces, todos esos gastos no están entrando en el producto, pero sí es un gasto, ¿no? Que se produce
en el periodo de tiempo, en un mes, en 2 meses, en 3 meses. ¿Okay? Entonces, y más los impuestos al IGB, la renta, ya tenemos una utilidad, digamos, neta, ¿no? Lo que queda, ¿no? Sin los impuestos quedaría una utilidad bruta, ¿no? Una vez que tengamos la utilidad, tenemos que pagar IGB, tenemos que pagar renta, entonces todo eso va a disminuir mi utilidad final, ¿okay? Ya, entonces, esto vendría a ser una estructura de costos, ¿no? Sí o sí, todo tipo de prenda, tenemos que considerar todos estos factores. Estos porcentajes que están en el lado derecho de la estructura está en función del tipo de modelo, ¿okay? Tenemos modelos que son muy básicos, entonces la tela va incrementándose su porcentaje. Entonces, cuando son moda, significa que tiene más estampado, tiene más bordado, más aplicaciones, tienen más diseño esa prenda, por lo tanto el costo en la fabricación va incrementándose, mientras que el costo de tela va disminuyendo. ¿Okay? Okay. Y el margen de ganancia también es mayor. Cuando es moda, estamos hablando de una prenda de exclusividad que muy pocos tienen su diseño, por lo tanto ustedes pueden poner el precio que uno quiera, ¿no? En un diseño, ¿no? Es decir, no tiene un porcentaje, ¿no? Le puede poner un 50% de ganancia, le puede poner un 100% de ganancia, ¿no? Porque son prendas exclusivas, ¿sí? Y entonces, ya. Continuando, entonces, donde tenemos que concentrarnos bastante es en los consumos de tela, porque es el mayor porcentaje de la estructura en costo. ¿Sí? Hay varios métodos para calcular un consumo de tela, ¿no? Entonces, hay el método que es práctico, en este caso, este es el método práctico. Lo que se hace es pesar la prenda, ¿no? Yo tengo un polo, tengo una casaca, un pantalón, peso la prenda, ¿ok? Y divido entre 0.70 y ahí me sale el consumo en peso, ¿ok? Es un cálculo rápido que se aplica no solamente en una empresa pequeña, se aplica en una gran empresa. Por ejemplo, cuando yo trabajé en Textiles Populares Lola, cuando trabajé en Textiles Camones o en cualquier otra empresa grande, siempre se usan los sistemas, las computadoras, ¿no? Para hacer los moles por computadora, los tizados por computadora, se hace y toda esa información de los tizados se basea a una estructura de costos y sale un consumo, ¿okay? De todas maneras, para cruzar la información, para ver si está bien ese cálculo hecho por la computadora, a veces puede ocurrir errores humanos por ingresar un valor por otro, en vez de poner 2.5 o 2.6, pone 3.5, 4.5, por errores a veces se comete los cálculos. Entonces, para chequear, para cruzar la información, lo que se hace es pesar la prenda con esta balanza, que todo el mundo ha usado esta balanza en su casa para pesar el arroz, el azúcar. Ya. Esta es una balanza con una tolerancia de 1 kilo, ¿ok? Una tolerancia de 1 kilo. Ponen la prenda acá, la prenda, en este caso este polo, ponemos la prenda en esta balanza, nos sale un peso, por ejemplo, 115 gramos, ¿ok? 115 gramos, ya. Este peso, entre 0.70, este es el consumo en peso, ¿no? Con un error de más o menos 5%, ¿okay? Este 0.70 representa que le estamos agregando a nuestra prenda física un 30% de merma, ¿ya? Esa merma es producto de varios factores. Uno es la falla de tela, ¿no? Siempre cuando uno compra tela de primera, ojo, tela de primera, siempre van a encontrar fallas en la tela. Siempre hay fallas, ¿no? Entre 3 a 5%, ¿no? Por eso es tela de primera. Si es que la falla fuese más de 5%, ya sería una tela de segunda o una tela de tercera. Entonces, siempre dentro de las tolerancias de falla de tela está considerado como tela de primera las telas que hasta 3 a 5% tienen fallas o defectos. ¿Okay? Entonces, ese 5% vendría a ser parte de este 30% que le estoy adicionando a mi consumo, ¿no? Acá le estoy adicionando un 30% de merma. ¿Okay? Ya.
ahí van ya 5% de merma, en lo que son las fallas de tela. Ahora, cuando uno tiza, hace un tizado en el papel o en la tela, siempre hay una eficiencia en el tizado, ¿ya? Siempre va a encontrar una eficiencia en el tizado, ¿no? Por ejemplo, acá, este es un tizado, tengo un área, ¿no? Un área de tela que es un ancho útil, tengo un largo de tendido y hay espacios blancos ahí entre las piezas y esto representa una merma en el corte, ¿okay? Esta merma representa en promedio un 20% de merma. Siempre toda prenda va a tener una merma. El promedio de las eficiencias de los tizados es el 80%. Esto significa que un 20% va a ser una pérdida, ¿okay? Entonces, ese 20% está considerado dentro de esta fórmula que le estamos dando acá, ¿okay? Que es 0.70. Entonces, va 5% en la falla de tela, va un 20% en el corte, y luego hay un 5% adicional de merma que se considera en los bordes de la tela. Siempre hay fallas en los bordes, al inicio del tendido, al final del tendido, en los orillos de tela, en los empalmes que se hacen. En el momento que uno encuentra una falla, hay que quitar el defecto y siempre hay que empalmar la tela. Ahí hay un desperdicio, entonces eso representa entre 3 a 5%. En total, estoy considerando 5% de falla de tela, que es lo máximo, más 5% de los orillos, que es el máximo también, y un 20% que es el promedio de los tizados. Entonces, en total son 30% de merma que se está considerando en esta fórmula. ¿Okay? Y de todas maneras, es un valor aproximado, hay un error de 5%, puede quedar más o menos del 5%. Este tipo de cálculo práctico lo hacen las grandes empresas para cruzar información con el cálculo matemático, ¿no? A veces hay un error matemático y uno no se puede dar cuenta, ¿no? Pero tiene que cruzar con otro tipo de información que es justamente con el peso de la muestra, de la prenda física, ¿okay? Ya, entonces con esta balanza sencilla hacemos este cálculo de consumo. Hay otras balanzas con mayor precisión que me sirve para otro tipo de estudio, ¿no? Por ejemplo, para calcular los títulos de los hilos, para calcular la finura de las fibras, que es un título también, pero de las fibras que son mucho más finas, ¿no? Esta balanza para prenda cuesta 15 soles, esta balanza para hilo está costando 200 soles, o 150, 300 soles, más o menos, depende de la marca, y esta balanza para fibra está costando 800, más o menos, las marcas chinas, y las de marca está costando $1,000, 1.500, hasta $3,000, este tipo de balanza, ¿no? Con mayor precisión. Ok, entonces, los cálculos, en este caso, el método práctico. Ahora, el cálculo del método matemático, un método más exacto para mi cálculo de consumo de tela, tendría con una fórmula que es el largo de tendido entre el número de prendas por 1 menos el porcentaje de merma. Esta fórmula sale a raíz de un tizado, ¿no? De este tizado, ¿no? Para calcular, necesariamente necesitamos hacer una distribución de nuestro molde en un ancho de tela. Si no hacemos esto, nuestro cálculo van a ser siempre aproximados, no van a ser un cálculo exacto del consumo de tela, ¿no? Necesitamos tener nuestros moldes, ¿no? Y necesitamos tener el ancho de tela. Sin esos datos no podemos hacer un método exacto, ¿okay? Ya, y para tener los moldes necesitamos de todas maneras de usar un sistema de computadora, ¿no? Porque eso nos ayuda bastante en el tiempo y en la precisión y en la eficiencia del tizado, ¿okay? Entonces, hay muchos sistemas que se están usando acá en el Perú. Hay el sistema Audace, el sistema LEG, el sistema Octitec, el sistema Patroneo, el sistema Gerber. Hay sistemas chinos, alemanes, japoneses. Hay más de 200 programas que ofrece, ¿no?, la industria textil, donde venden estos programas para hacer estos tipos de trabajo, ¿okay? Hay de todo precio, el precio promedio es $5,000. Estos sistemas cuestan $5,000 en promedio, ¿no? Te permite hacer justamente estos trabajos rápido, y haces un tizado en 5 minutos, ¿no? Te arroja un tizado, la computadora te hace la distribución, ya uno ya no piensa, ya la computadora piensa por uno, ¿okay?
Con estos tizados hay un ahorro de tela entre 3 a 5%. Esto ya se ha demostrado cuando uno hace un tizado a mano, ¿ok? Cuando uno tiza a mano, pierde horas hombre, pierde a veces 2 horas, 3, 4 horas. Es un costo, ¿okay?, de tiempo de una persona, en vez de que esté tendiendo, está tizando, ¿no? Se pierde unas 4 o 5 horas del tiempo de esa persona. Otro es que la eficiencia del tizado en la computadora lo saca más alto, porque hace cerca de 2.000, 3.000 interacciones, ¿no? Prueba 3.000 tizados diferentes y arroja la mejor eficiencia, ¿no? Entonces te sale un buen consumo. Y mientras que los patronistas, el escalado, el hacer un escalado en forma manual demora entre 2 a 3 horas, ¿okay? Y eso es lo más rápido. Y en la computadora demora 5 minutos. Entonces, es el tiempo horas hombre del patronista, es el tiempo horas hombre del tendedor, y es la eficiencia del tizado. Prácticamente esos costos me sirve para pagar a mi personal casi el 50% de la planilla de mi gente de costura, ¿no? Si no uso sistema, estoy perdiendo plata, estoy perdiendo tiempo y plata, ¿no? Necesariamente uno tiene que entrar en estos sistemas. Estos sistemas ya tienen 30 años de antigüedad, no es nuevo, tienen 30 años, es súper antiguo, ¿ok? Ya, listo. Bueno, antes de entrar a este sistema, vamos a ver, vamos a probar este sistema. Justo acá tengo un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Ya, este es el sistema Audace. Justo tengo acá un ejercicio acá. Tengo acá mis piezas, tengo mi molde, tengo acá, ¿no? Es un polo básico, está formado por delantero, espalda, manga y un puño, no, un cuello de la misma tela. En este caso estoy utilizando todo de la misma tela, ¿ya? Todo es de la misma tela. Aunque este cuello puede ser de rico, de otro material, y yo tendría que utilizarlo por separado, ¿eh? Primero utilizo el cuerpo, después utilizo el cuello con otro ancho de tela, con otra información. Tengo acá las tallas. Bueno, acá está en otro idioma, pero sería la talla XS, S, M, L, XL. Entonces tengo el ratio, lo que es la curva del tizado, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 4, 2, 1, dependiendo de lo que uno quiera cortar. ¿Okay? Hago un tizado automático, el sistema, le pongo un tiempo, un minuto, ¿ok? Y hago un tizado en forma automática. Mientras que uno está haciendo otras labores, está tendiendo o está haciendo otro tipo de funciones, el sistema está tizando por uno, no está haciendo todo este tizado. El costo del programa, del sistema, es justamente el trabajo, esto es el trabajo esencialmente, el tizado, ¿ya? Las empresas invierten en sistemas por este trabajo del tizado automático, ¿ya? Este es el trabajo esencialmente donde te baja el consumo de tela y donde las horas hombres, ¿no? Se reducen a lo mínimo, ¿no? Es un tizado de 1 minuto, puedes darle un tizado de 5 minutos, 10 minutos, pero esencialmente uno se le da 5 minutos, ¿no? Suficiente para la computadora para hacer todas las interacciones internamente. El sistema está haciendo un tizado, ¿ok? Está tizando, ahorita pasó 30 segundos, vamos a parar porque no tenemos mucho tiempo para esperarle 1 minuto de tiempo, vamos a cancelar acá. Entonces ya nos bota un resultado final. Este es el tizado final. Ya está listo para imprimir, para plotear y para el proceso de corte. ¿Okay? Incluso nos da el consumo acá. El consumo lineal es 51 centímetros por cada prenda. Ese es el consumo lineal. ¿Okay? Ok, entonces vamos a regresar a nuestra tabla. Entonces, ¿okay? Ok, entonces con este tizado, con este largo que nos arrojó ese tizado de 3.81, aplicamos la fórmula. Tenemos dos tipos de consumo. Tenemos un consumo lineal para toda prenda en tela plana, ¿no? Se compra la tela en metros. Entonces, por lo tanto, necesitamos un consumo lineal. Y para todas prendas en tejido de punto se compra en kilos, necesitamos un consumo en pesos. Entonces, las fórmulas están acá. Se pone, primero se calcula el consumo lineal, sea punto plano, siempre se calcula primero el consumo lineal con el largo del tizado,
más 4 centímetros de extremo, porque siempre en el momento del tendido tenemos que dejar libre unos 2 centímetros al inicio y 2 centímetros al final, libre, ¿no? Para poder cortar por ahí. Ya tenemos 4 centímetros más, entonces sale 3.85 entre el número de prendas que estoy utilizando acá. Estoy utilizando 6 prendas completas con su delantera, espalda y manga. Entonces acá tengo las 6 prendas, una división sencilla, y ese resultado le aplico una merma del 5%. ¿Ok? La merma del 5% es la merma de las fallas de tela. Ya no aplico la merma del 20% del pisado, porque ya está incluido acá. En este largo que era 381, ya está incluido todos los huecos, todas las partes blancas, y también está incluido los orillos, todos los extremos. Entonces, lo único que me falta incluir en este consumo, hecho por el método exacto, es solamente la merma de la falla de tela, que no está acá, ¿no? Eso se produce en el momento del tendido. Cuando uno tiende, va a detectar las fallas de tela, ¿no? Va a detectar las manchas, los huecos que existan en la tela, y eso va depurándose, eso representa el 5%. Una vez que calcule el consumo lineal, me voy al consumo en peso. El consumo en peso es el consumo lineal por el gramaje de la tela, que es el espesor de la tela, por el ancho de la tela, el ancho total de la tela entre 1000, ¿no? Para convertir de gramos a kilos. Entonces, el resultado final del consumo de peso es en kilos, ¿no? 0.161 kilos por cada prenda. Esto serían dos tipos de consumo diferentes. Ahora, va a depender si yo quiero solamente lineal o solamente el peso. Eso depende del tipo de tela. Si es tela de punto, el primero, y si es tela plana, el segundo. Ok, ya. No sé si tengo más tiempo y para continuar. Quiero entrar a una rueda de preguntas. No sé si tienen alguna consulta, tienen preguntas sobre la exposición o temas relacionados a lo que son los costos en la prenda. ¿Aló? Bueno, realmente le agradecemos a Raúl Rondinel por esta brillante exposición, y lo que están comentando en las redes es que es verdad, muchos de los puntos que ha comentado son temas que preocupan, pero que los que nos están escribiendo aquí, que no sabían que ya estaba todo automatizado en el sentido de qué hacer. Y también lo que ellos dicen es qué tan importante, por ejemplo, al momento de hacer los costos, está en el valor agregado. Si yo le pongo un valor agregado a mis costos de producción, luego, ¿cómo lo asumo? Es decir, hago todo un costo de producción, doy un precio al mercado, pero luego me doy cuenta que debo agregarle algo más para ir con la competencia. Ese monto extra que me va a generar mayor rentabilidad, ¿en qué momento se pone, se asume o quién lo paga? Es una de las preguntas que nos hacen. Ya. Vean, por ejemplo, ¿qué hacen los chinos, no? ¿Por qué los chinos venden bastantes prendas al mundo, ¿no? ¿Dónde es que bajan sus costos, no? Algunos dicen que hacen dumping, costos de bajo, pagan muy poco, ¿no? Ya. Lo que pasa es que el mercado chino es tan grande, ellos son 1.500 millones de chinos, es tan grande que el costo fijo se absorbe dentro de su mercado. Sus costos fijos es absorbido por las prendas que ellos venden en su mercado interno. Entonces, lo que queda son costos variables. Los costos variables, ellos exportan costos variables, ¿no? Por eso es que sus costos de alquiler local ya no ingresan en su estructura de costos para sus prendas de exportación. Solamente ellos están cotizando con sus costos variables, lo que es la tela, ¿no? Los avíos, sus costos de confección, nada más. Mientras que sus costos variables de administración, de secretaria, de alquiler, de oficinas, de representación, financieros, todos sus costos fijos son absorbidos por su mercado local, que es enorme. ¿Okay? Sin embargo, si nosotros, ¿no?
Topito, ¿qué hace? Bueno, Topito tiene dos tipos de mercados. Tiene mercado local y mercado de exportación. Se dice que ellos ganan más en el mercado local, ¿no? Pero si nosotros tenemos un mercado grande, nuestros costos pueden ser absorbidos dentro de nuestro mercado y solamente podemos exportar costos variables, ¿no? Lamentablemente tenemos un mercado pequeño, por eso que la estrategia es hacer prendas básicas y prendas de moda. Las prendas básicas nos puede cubrir para pagar todos nuestros servicios, ¿no? De alquiler, de luz, de agua, todos los servicios, todos los costos fijos, ¿no? De contabilidad, de sistemas de la web, todos nuestros costos fijos. Nuestras prendas básicas, ¿okay? Nuestro sueldo, el sueldo del personal, todo para cubrir con las prendas básicas, que lo vendemos prácticamente al costo, ¿no? Nuestra prenda básica en Gamarra se vende al costo, ¿no? Se vende al precio, digamos, pan con pan, ahí está, venden pan con pan. Pero esos costos no es que estemos perdiendo, sino estamos cubriendo nuestros costos fijos, estamos pagando nuestro alquiler, todo. Entonces, tenemos que ser competitivos con las prendas de moda, tenemos que hacer colecciones, no comprar las telas que existen en el mercado de Gamarra. Ojo, si queremos hacer moda, tenemos que ver tendencia de colores, ¿no? Los colores del año 2021, que no lo tiene todavía Gamarra, ¿no? Recién van a salir esos colores. Entonces, tenemos que mandar a hacer nuestras propias telas, tenemos que mandar a teñir nuestras telas, tener colores exclusivos, estampados exclusivos. Entonces, para tener un mayor margen de ganancias, son prendas que nadie lo tiene, solamente nuestra colección. Ahí es la ganancia de una empresa textil, pero si uno se dedica a hacer prendas básicas, prácticamente es para pagar su sueldo, nada más para cubrir costos fijos, no va a tener grandes ganancias. Por eso que en Gamarra el 50% le va mal, porque siguen en ese mercado de copiar, copian y usan la misma tela que todo el mundo lo tiene. ¿Entiendes? Entonces ahí no pueden tener un margen mayor. Ahora, otra pregunta, y también estamos con Roberto Johnson enlazados. Otra pregunta que nos hacen, Raúl, es, por ejemplo, en las empresas familiares. ¿Hay que poner también un sueldo para cada uno de los familiares o finalmente lo que queda hay que repartirlo en partes iguales? Eso es por un lado respecto a la empresa familiar. Y lo otro es respecto a la formalidad y a la informalidad. Si yo quiero empezar un negocio, ¿debo de cubrir todas mis áreas para también sumarle a los costos de la producción? ¿O debo empezar con lo mínimo y conforme yo vaya creciendo, voy aumentando a un personal adicional? Una es la pregunta respecto a la empresa familiar, si es que hay que ponerse sueldos o repartirse en partes iguales las ganancias. Y lo otro, la otra pregunta está vinculada a la formalidad versus a la informalidad. Ya. Ok. Mira, cuando uno hace una estructura de costos, todo se cotiza, todo. ¿Ya? Si es que uno tiene su taller de costura, por ejemplo, su taller de costura, uno hay que tratarlo como si fuese un servicio, ¿no? Mi taller de costura me da el servicio de la confección. Si tengo mi taller de corte, ya, yo lo trato como un servicio. Y si tengo un familiar, ¿no?, trabajando para nosotros, también se asume un servicio, ¿ok? Ya, lo que pasa es que estamos mal acostumbrados porque explotamos a nuestra gente, a nuestra familia, lo explotamos, no le damos seguro, no le pagamos un sueldo, le pagamos con comida, le pagamos con casa. Entonces, esa es una explotación de nuestra propia familia, la estamos explotando, ¿no? De repente, lo ideal es, lo correcto es que esa persona que es familiar, que sea nuestro socio, que asuma la responsabilidad de las ganancias y las pérdidas, que sea nuestro socio. Eso es lo más, digamos, lo más sano, ¿no? Y de lo otro es decir, lo estamos explotando. Eso está mal, ¿no? Porque si nos vamos a distribuir, ¿no?, las ganancias entre todos, entonces ya es nuestro socio. Si no lo tratamos como un socio, es decir, lo estamos explotando. Lo estamos explotando a nuestra propia familia, ¿no? Eso es lo que sucede. Entonces, sobre el costo de la
formalidad es conveniente ser una empresa formal. Ahora hay varios sistemas para formalizarse, pagando 20 soles, ¿no? Con un costo mínimo, ¿no? Con una venta mínima, pagando 50 soles, ¿no? Entonces uno puede tener un escudo fiscal, porque ahorita en estos momentos la SUNAT está siendo más fuerte, está fiscalizando bastante la SUNAT, está cruzando información, ¿no? Ahora es obligatorio generar las boletas electrónicas, ¿no? Se está cruzando la información con los bancos, entonces está siendo mucho más complicado la evasión tributaria, que antes era mucho más fácil evadir. En estos años, con la tecnología es más complicado, ¿no? Pedir un préstamo, todo, ya la información está cruzada. Entonces, si uno quiere crecer en este negocio, necesariamente tiene que entrar a la formalización. Si uno está de paso solamente por lo que quiere sobrevivir en este mundo de guerra, solamente quiere ganar su sueldo, entonces no le recomiendo que se formalice, ¿no? Pero si usted quiere crecer, tener su propia marca, quiere, ¿no? Quiere repotenciar su empresa, ¿no? Hay que considerar bien, ¿no? Lo que es la formalización, ¿no? Es para tener todas las ventajas, ¿no? El mercado, tener financiamiento, tener crédito, se les abre todas las puertas. Pero si están en la marginalidad, se les cierran todas las puertas. Entonces no tienen esa ventaja, ¿no? Ok. ¿Tienen otra pregunta? Así es, señor Raúl, qué interesante estos temas. Quería preguntarle, ahí está el señor Roberto Johnson, que es el coordinador general. ¿Te acuerdas, Roberto? Roberto, ¿estás en línea? Claro que sí, Kelly. Roberto, ¿te acuerdas de estos temas cuando tú hace muchos años incursionaste también en el mundo de las confecciones y teníamos esos problemas en estos temas de costos y todo? Roberto, ¿recuerdas? Claro que sí, Kelita. Definitivamente hoy tenemos una gran ventaja cuando nosotros estamos en este nuevo mundo donde todo está interconectado y donde sobre todo la información está mucho más presente y mucho más asequible. Tenemos esta gran oportunidad de tener esto para que nosotros hagamos cada día mejor las cosas. ¿Te acuerdas cómo yo hubiese querido tener una charla como la del ingeniero Raúl Rondinel, al cual felicito por esta presentación? ¿Cómo la hubiese querido tener hace 20 años? Hubiésemos tenido empresas enormes con proyecciones enormes. Definitivamente, para tú que estás mirando este ExpoRap, que estás comenzando a trabajar, que tienes esa proyección de ser una nueva empresa, toma en cuenta todas estas cosas: cálculo de costos, cálculo de tela, automatización, definitivamente formalización. Todos estos temas nos van a ayudar a crecer mucho más rápido que él. Así es, Robertito. ¿Tendrás alguna consulta para el ingeniero Raúl? Sí, o sea, en particular las redes ahora han sido muy explícitas en cuanto a la felicitación para su charla. Nos han preguntado sobre todo cómo hacer o cómo tener un cálculo de costos, sobre todo cuando recién están empezando con una pequeña empresa donde recién están con una o dos máquinas y quieren comenzar o que quieren crecer y quieren hacer una empresa sólida. Sobre todo cuando no conocen o no han tenido una experiencia en el tema de confección textil. Ya, bueno, para responder esa pregunta, los empresarios o las personas que recién quieren empezar en este rubro, ya, les recomiendo, bueno, acá hay dos áreas que hay que diferenciar, ¿no? Uno puede empezar por las ventas primero y después por la producción. Otros empiezan primero por la producción y después por las ventas, ¿no? Yo les recomiendo que empiecen siempre por las ventas, ¿no? Siempre lo más importante es el cliente. Consigan un nicho de mercado, un punto de venta, y la producción viene por su propio peso, cae la producción, ¿no? Uno se va comprando sus propias máquinas, ¿no? Para ir produciendo, ¿no? Antes de ello, entonces uno tiene que hacer un estudio de mercado, tiene que probar las ventas, tiene que tener su tienda, aunque sea pequeña, pero empezar a vender, aunque sea con mercadería de otras marcas, ¿no?
que no sea su propia marca, su propia producción, pero ya puede empezar vendiendo en marcas de otras empresas, ¿no? Y uno se da cuenta en el negocio. Muchos empresarios cometen el gran error de comprar una tienda y poner una vendedora, entonces el dueño no tiene tiempo para vender, ¿no? El dueño está produciendo, ¿no? Ponen a la vendedora y la vendedora es la que va a aprender el negocio. La vendedora ve el negocio, qué prendas más se vende, quién es su cliente, y la vendedora luego de un tiempo pone su negocio aparte. Entonces le han vendido el negocio a la vendedora. Entonces el dueño es el primer vendedor de la empresa. Él debe ser un capo en las ventas, debe manejar a sus clientes, ¿no? Se empieza por la venta. Entonces cuando uno empieza a crecer, ya en función de la demanda, ya uno tengo necesidad de tener mi propia máquina, mi propio taller, porque necesito tener mi propia producción. ¿Okay? Y cuando uno implementa un taller, también debe implementar un taller para una producción, digamos, mínima, ¿ok? Porque este negocio es bien estacional, ¿no? Hay meses que uno vende más que otros meses, entonces uno no tiene una producción estándar, ¿no? Entonces uno debe tener su taller para una mínima producción, ¿no? Y el resto se terceriza, ¿no? Y en este negocio de las confecciones, como le dije, es la especialización. Uno tiene que especializarse en una línea, ¿no? O bien para tejido punto, o bien para tejido plano, o bien para denim. Dependiendo del tipo de producto, yo tendría que comprarme el tipo de máquina y tecnología, ¿no? No es igual comprarse máquina para tejido punto, máquina para tejido plano, máquina para denim, para lencería. Entonces son diferentes maquinaria y tecnología, pero cuando uno empieza con las máquinas básicas, máquinas mecánicas, ¿no? Máquinas de repente con costo bajo, ¿no? Porque uno está iniciándose en este mundo de las confecciones, ¿no? Se compra su máquina recta, su remalladora, su recubridora, que son las 3 máquinas básicas. El resto lo terceriza, ojales, botones, atracadoras, cerradoras, todo lo terceriza. Bordados, estampados, todo lo terceriza, ¿no? Entonces uno empieza haciendo sus prendas con estas 3 máquinas. Después, cuando llegue a especializarse en una línea, ya incluso la tecnología nos ayuda bastante a bajar los costos, a minimizar nuestros procesos. Entonces, en el futuro ya teniendo un mercado, si tenemos un mercado, ya podemos invertir en tecnología. Si no tenemos el mercado, no podemos invertir porque no se va a cubrir los costos. ¿Okay? Ya. ¿Tienen otra pregunta? Gracias, ingeniero. Fátima, ¿cómo vamos con el tema del sorteo? ¿Cómo vamos con las redes? ¿Qué dicen del ingeniero Raúl, que ha venido a darnos todo el conocimiento aquí en el